buenos días. Bueno, no sé si en estos meses atrás ha tenido posibilidad de exponerse públicamente en los medios de comunicación, porque además sabemos que usted viene del terreno empresarial privado, por si nuestros telespectadores no lo saben, usted viene de una multinacional cervecera, también ha sido director de negocio del Sevilla, club de fútbol, o fútbol club, mejor dicho. ¿Cómo se siente ahora mismo en el terreno político? No sé si es más complicado o más fácil, ¿qué me puede decir? La verdad es que es un reto apasionante, sí. Muy contento de participar en esta oportunidad, ¿no?, que tenemos de convertir a Andalucía en una tierra en la que haya, bueno, pues mayor posibilidad de atraer inversión, de generar riqueza y bienestar para nuestra gente, de trabajar en este proyecto. La verdad es que lo encuentro fascinante. Fascinante, ¿no? Sí. Y con muchos retos, imagino, por delante. Lo que está claro es que su consejería, la de Política Industrial y Energía, podemos decir que es de nueva creación, ¿no? Porque estas dos áreas en solitario nunca se habían mostrado tal cual de cara a una legislatura. El presidente de la Junta le da mucha importancia y, de hecho, el presupuesto para esta legislatura triplica la partida destinada a su área. ¿Cuáles son los principales retos? Creo que es un 175%, ¿no? Está muy bien. La verdad es que tenemos la sana ambición de convertir a la energía en una fuerte palanca para el desarrollo industrial de Andalucía, y al mismo tiempo queremos que la industria sea el principal proveedor de soluciones tecnológicas para la transición energética, ¿no? De ahí que tener por primera vez en una consejería industria, energía y minas juntos constituye en sí mismo una fuente de oportunidades. Vamos a contar con un volumen de recursos muy interesante, muy interesante, que tenemos que saber gestionar. Buena parte de ellos tienen una utilización finalista para proyectos muy concretos que estamos decididos a sacar adelante. Así que, como le decía, fascinante el reto y la oportunidad que tenemos entre las manos, ¿no? Bueno, de forma más inmediata hay que hablar de la actividad minera, porque se está celebrando la 4ª edición del Salón Internacional de la Minería en Sevilla, que hoy se clausura. Y bueno, aparte de que la actividad industrial y minera va a aumentar también su partida, a mí me parece una barbaridad, un 485%. De cara a los presupuestos. Es un sector en alza, es un sector estratégico. ¿Qué podemos decir de este sector? Volvemos a hablar de apuesta, ¿no? Es la primera vez que creamos una Dirección General de Minas, o sea, un equipo dedicado expresamente a la minería. La minería tiene un papel muy importante en Andalucía. Piense que Andalucía cuenta con lo que llamamos el 40% del valor de producción, algo así como el 40% de cuota de mercado a nivel nacional. Y esa cifra sube casi al 90% si hablamos de la minería metálica. Por tanto, la realidad del sector es la de un sector pujante que viene creciendo con mucho vigor, pero que además ahora tiene de nuevo la posibilidad y el reto de, asociado a la transición energética, a la política climática y a la descarbonización de la industria, de crecer aún más. Así que estamos decididos a través de la creación de esta Dirección General y con todo el apoyo de la Administración a seguir ayudando al sector minero para crear riqueza, empleo y además asociado a una minería que hoy día es una actividad medioambientalmente sostenible y con la seguridad y la salud de los trabajadores como primera prioridad. Andalucía es región líder, ¿no?, en España en el sector de la minería, con un 40% de la producción nacional. Se eleva al 90% en el caso de la minería metálica. En cuanto a proyectos concretos, es cierto que de cara al próximo año se va a abrir, por ejemplo, en Aznalcóllar, se van a reabrir las obras se van a comenzar las obras para reabrir esta mina. Es uno de los proyectos que tienen por delante, ¿no? Hay oportunidades de inversión muy fuertes. Son compañías de una gran fortaleza y enorme solvencia, con una capacidad atractora muy fuerte en cuanto a inversión, generación de empleo, etcétera. Y efectivamente tenemos una batería de 8 o 10 proyectos de una gran relevancia. No solo el que cita de Aznalcóllar, hay unos cuantos más que vamos siguiendo de manera exhaustiva en su tramitación. La tramitación de estos proyectos es tremendamente exigente, como tiene que ser, tremendamente garantista y participativa, ¿no? Porque hay que preservar el cuidado del medio ambiente, hay que, en fin, actuar con absoluto rigor en todos los aspectos del marco jurídico, pero sí que estamos tratando de acelerar en todo lo posible desde la Administración la apertura de esa mina en Aznalcóllar y de estos otros proyectos de enorme relevancia que... Por ejemplo, ¿cuáles más hay sobre la mesa? Estamos hablando también de Atalaya, estamos hablando de la ampliación de minas de Alquife en Granada, estamos hablando de un nuevo yacimiento en Cobre las Cruces aquí en Sevilla, hay otro en Fuente Ovejuna en Córdoba. Tenemos una serie de proyectos que monitorizamos semanalmente con un criterio, si me permite, muy empresarial,
cada semana con cuadros de mandos e información ejecutiva muy sencilla, muy visual para ver el avance en la tramitación de todas estas iniciativas, ¿no? Consejero, pero claro, yo le pregunto, ¿la minería y las renovables, las energías limpias, pueden ir de la mano de alguna forma? Porque claro, vemos a los ecologistas, ¿no?, criticando, manifestándose el otro día a las puertas del Salón, diciendo, bueno, es que se crean vertidos. ¿Se puede compaginar estas dos actividades? ¿Hay yacimientos de empleo en este terreno? Absolutamente. Piense que todas estas energías renovables requieren demandan una cantidad de materias primas y de minerales importantes. Sí. Piense que tanto las plantas fotovoltaicas como los parques eólicos como los propios vehículos eléctricos demandan una cantidad de minerales importante. Por darle un dato, la cantidad promedio de minerales que necesitas para generar una unidad de energía respecto a las energías convencionales es un 50% más. Necesitas un 50% más de minerales en los que Andalucía está muy bien posicionada. Por tanto, claro que hay empleo y riqueza ahí detrás. Dicho esto, yo siempre comento que tenemos que hacerlo de manera que preserve absolutamente el medio ambiente y el entorno natural. Siempre le digo a mi equipo, no se trata de elegir entre economía y medio ambiente, es economía y medio ambiente, no es o, es y. Y eso es lo que tratamos de hacer siempre en la tramitación. La tramitación es tremendamente exigente, como le decía, participativa, expuesta siempre a periodos de información pública y absolutamente transparente. Y más allá del sector minero, a la hora de hablar de la actividad industrial, ¿cómo se puede fomentar la competitividad de las industrias en este momento de incertidumbre? Usted sabe, con las facturas de la energía por los aires. ¿Qué tiene previsto la Junta para poder abaratar, aunque sea la factura eléctrica de las empresas en Andalucía? ¿Qué planes tiene? Nosotros venimos trabajando de manera cercana al Gobierno de España, participando en las distintas reuniones sectoriales que se han ido realizando en los últimos 2 meses, ¿no?, a consecuencia de la crisis energética. Y la verdad es que hemos ido avanzando en ese diálogo y ha habido medidas, propuestas desde Andalucía y desde el Partido Popular que el Gobierno ha ido incorporando a sus planes, ¿no?, como la rebaja del IVA del gas, o como por ejemplo la inclusión de la cogeneración en la excepción ibérica, o la eliminación de determinadas trabas al autoconsumo colectivo, ¿no?, la también llamada comunidad energética, ¿no?, y la simplificación del autoconsumo. Nosotros lo que tenemos que... Siempre insistimos en que tenemos que pensar en el ciudadano, pero también tenemos que pensar en las empresas, porque si las empresas no son capaces de tener costes energéticos más razonables, los ciudadanos tendrán menos empleo, y ese es nuestro afán siempre. ¿Y todos los sectores industriales se van a beneficiar de los famosos fondos Next Generation? Esa es otra conversación interesante. Sabe que los fondos se articulan a través de unos planes que se denominan PERTE, ya casi forman parte del lenguaje normal, del lenguaje habitual. Estuve reunido con la ministra de Industria, Comercio y Turismo recientemente, hace apenas 2 semanas, y una reclamación que le hacía es la de incorporar a un número mayor de sectores tractores de la industria andaluza a los PERTES, porque actualmente de los 25 sectores estratégicos que tenemos identificados, la mitad no pueden incorporarse a ninguno, de la forma en la que están descritos. Entonces, el mensaje que yo le trasladaba a la ministra es que tenemos que aprovechar los próximos, como por ejemplo el PERTE que se anuncia para la descarbonización de la industria, para que entren sectores muy interesantes, muy necesarios de la industria andaluza. Y también le ofrecía nuestra participación en la definición de los pliegos de condiciones, de la forma de tramitar, etcétera. Actualmente nosotros pensamos que el papel es limitado. ¿Qué le ha contestado? ¿Sí bueno, le ha contestado? La verdad es que escuchaba nuestras propuestas, que iban muy razonadas y muy bien apoyadas. Siempre hay que hablar de hechos y números. Le entregué un documento que describe proyectos concretos de esos sectores que actualmente no pueden acogerse, que representan 6.200 millones de euros de inversión. 15 o 20 proyectos muy bien definidos, repartidos por toda Andalucía en industrias distintas. Lo que le decía es, ministra, por favor, tengamos en cuenta este tipo de proyectos para el futuro. Ella escuchó y yo voy a seguir el diálogo con ella, voy a seguir insistiendo, voy a seguir, se habla mucho de la soberanía energética. ¿Es posible eso aquí en Andalucía? Vamos a estar muy cerca de la soberanía energética en cuanto a electricidad se refiere. Es importante matizarlo. Sabe que la energía eléctrica es posiblemente la más importante que consumimos en la mayor parte de nuestra actividad. No así a día de hoy todavía, por ejemplo, en el desplazamiento de mercancías o en nuestro propio desplazamiento en los vehículos que todavía utiliza la mayoría de la gente. Pero en cuanto a electricidad sí que vamos a estar muy cerca.
ya tenemos más de la mitad de la energía eléctrica generada en Andalucía procede de fuentes renovables y vamos a llevar esa cifra hasta el 75% en estos 4 años. Con ese 75% prácticamente estaremos en esa autosuficiencia en cuanto a electricidad se refiere. Eso es muy interesante. Bueno, sabemos que tenemos industria naval, tenemos industria química, cemento, que se quieren fomentar otras industrias que también lo necesitan. Por ejemplo, consejero, el sector de la madera o mismamente el sector textil. Pero yo le pregunto, claro, yendo en esta deriva, y a lo mejor el presidente de la Junta es muy insistente con usted, porque es verdad que estamos en una región que dependemos mucho de la agricultura, del turismo. ¿Estamos ahora sí en el modelo, en ese punto de inflexión para conseguir un cambio en el modelo productivo, apostando por la energía como toca ahora mismo en Andalucía? Estoy convencido de ello. Yo creo que el presidente siempre dice que Andalucía tiene 2 motores económicos que son el turismo y la agroindustria y que tenemos la oportunidad de desarrollar 2 más, que son el de la tecnología y la industria en general, no ya solo la agroindustria, sino la industria en general. Le decía al principio la visión que tenemos de unir industria y energía, ¿no?, al configurar la consejería. Está detrás de esa oportunidad de la que hablamos, porque las energías renovables lo que nos pueden proporcionar a los andaluces y a las empresas andaluzas es energía barata, limpia y autóctona. Barata, que no emite emisiones no produce CO2 y que además tenemos aquí, en nuestra tierra, ¿no?, el sol, el viento. Esa es la gran oportunidad que tenemos para crecer en industria. Bueno, pues nos vamos a quedar... desarrollar la economía. Sí, nos vamos a quedar con ese mensaje. Bueno, si es breve, simplemente, permítame solo una valoración por el hilo de la actualidad. Tenemos unos metaneros en la bahía de Cádiz sin poder descargar el gas licuado que tienen, bueno, porque dicen que las refinerías están totalmente repletas. ¿Eso es bueno, consejero, ahora mismo? Eso en gran medida es bueno. Los metaneros forman parte de la solución y de esa tranquilidad que debemos tener en España en cuanto al suministro de energía durante el invierno. Los metaneros y las regasificadoras, de las cuales, por cierto, la segunda más importante de España la tenemos en Huelva, son parte de la solución. Ese pequeño atasco de buques, que yo creo que es algo transitorio, forma parte, como usted dice, de una buena noticia en realidad. Pues, consejero Jorge Paradela, un placer tenerlo aquí esta mañana y escucharle y que tenga tantos éxitos en el sector público como los ha tenido en el sector privado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.